Shalom, shalom, Laila Tov, Yahweh les bendice. En un momento vamos a iniciar el estudio de esta noche. Shalom, shalom, Laila Tov. Buenas noches, bienvenidos a todos los que se han conectado a este estudio. En este momento, bueno, vamos a iniciar el estudio, el segundo día de la fiesta de Hanukkah. Vamos a ver un tema histórico, ¿verdad? De acuerdo a la historia del pueblo de Israel, todo lo que sucedió con el pueblo en el tiempo de los macabeos. Bueno, vamos a hacer una oración para iniciar. Vamos a orar para iniciar el estudio. Y bueno, vamos a hacer la bendición especial para lo que es el estudio. Sí, el estudio de esta noche. Shalom, shalom, Laila Tov. Bienvenidos. Bueno, vamos a hacer la bendición. La bendición por el estudio de la Torá. Baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemisbotav etzivanu, lasov bedribei Torah. Bendito eres tú, Yahweh Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has apartado con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos en las palabras de la Torah, de tu Torah. Beshem Gadol Yahshua Hamashiach. Amén y amén. Vamos a orar para iniciar este estudio. Vamos a pedirle a Yahweh que sea por medio del bendito Ruach HaKodesh, que sea Él guiándonos, instruyéndonos en este estudio, que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra de Él. Baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam, Avinu Malkeinu Yahweh. Estamos delante de ti en esta laila, en esta noche, para agradecerte, Padre Yahweh, para darte toda la exaltación, toda la kabod, todo el honor, toda la honra. Te agradecemos por el privilegio, por la vida, porque en este día, Padre, tú nos diste bendición de todo tipo, no nos hizo falta nada. Te agradecemos porque nos cuidaste, nos guardaste de todo peligro, Padre Yahweh, y en este momento vamos a estudiar tu palabra, que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra tuya. Padre, usa nuestra boca para que tu voz sea audible, Padre Yahweh, y que, Padre, este tema sea de gran verajá para todos los que escuchen, que sea de gran bendición. Reprendemos, atamos y sujetamos y enmudecemos todo demonio que quiera atacarnos, Padre. Que tu Ruach HaKodesh sea guiándonos, instruyéndonos a toda emet, en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach. Amén y amén. Amén, amén. Shalom, shalom, Laila Tov para todos. Buenas noches. Vamos a iniciar este tema concerniente a la fiesta de Hanukkah. Vamos a profundizar un poquito más sobre lo que es la historia del pueblo de Israel. Shalom, shalom, mi amada Jode Steffi. Yahweh le bendice, mi amada. Shalom, shalom a todos, bienvenidos. Y bueno, vamos a iniciar. Hanukkah, bueno, hay mucho que hablar de Hanukkah, ¿verdad? Pero bueno, vamos a estar
tocando estos temas en estos días concerniente a Hanukkah. Hanukkah pues es una fiesta que significa la fiesta de la dedicación o la fiesta de las luces, y bueno, es la fiesta de los milagros también. Hanukkah es historia ampliada y detallada, ¿verdad?, de todo el suceso que sucedió en el tiempo de los macabeos, y bueno, la Judea helenista antes de los macabeos. Tras la conquista de Alejandro Magno, hoy vamos a profundizar un poco más sobre la historia para entender sobre Hanukkah, ¿sí? Vamos a profundizar un poquito más que lo que vimos el día de ayer. Shalom, shalom, mi amadita Adriana, Yahweh le bendice, mi amada. Y bueno, vamos a ver, ¿verdad?, lo que es la historia. Tras la conquista de Alejandro Magno en el año 332 antes de la era común, Judea entra en un proceso gradual de helenización, y bueno, se helenizaron lamentablemente, ¿verdad?, muchos del pueblo se helenizaron, tomaron costumbres griegas, y bueno, construyeron gimnasios y teatros, ya que todo eso era costumbre griega, ¿sí? Difusión del idioma griego, influencia en la política económica y cultural, y algunos judíos de clase alta adoptaron prácticas helenistas. Importante al inicio fue un proceso espontáneo, no forzado. La aristocracia sacerdotal quiso integrar a Judea al mundo helénico. Y bueno, el conflicto interno judío ante Antíoco. Antes de la persecución externa existía una división interna en Israel. Dos grupos principales, ¿sí?, eran los helenizantes, o sea, un grupo de judíos que se habían helenizado, que habían tomado costumbres griegas y querían adaptar la Torá a las filosofías griegas, o sea, querían mezclar lo kadosh con lo profano. O sea, para que se entienda, querían mezclar lo puro con lo pagano, ¿sí? Entonces, bueno, lamentablemente hubo un grupo, ¿verdad?, de judíos que querían adoptar esas costumbres y mezclar, ¿verdad?, filosofías griegas, mezclarlo con la Torá. Entonces, bueno, promovían reformas en el Bet Hamikdash, en el templo, y su figura principal era Menalao, un Cohen corrupto. O sea que ese grupo de judíos que se habían helenizado, ellos pusieron a un Cohen corrupto que se llamaba Menalao, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir avanzando la historia. Y bueno, los Hasidín, los piadosos, precursores del Yahad, de la comunidad, y tal vez vinculados al protofariseísmo, defendían la fidelidad estricta al pacto. O sea que este grupo de Hasidín, de piadosos, ellos eran precursores del Yahad, de la comunidad, ¿sí? Bueno, de acuerdo a los esenios se habla mucho de esa comunidad, de esa Yahad apartada, que era celosa, ¿verdad?, que nunca han querido mezclarse con las costumbres de las naciones y siempre se han apartado. En este caso,
En el tiempo de los macabeos, bueno, fueron ellos los que se apartaron, los que no quisieron mezclarse con todo lo grecorromano. Y bueno, ellos defendían, ¿verdad?, la fidelidad estricta al pacto, conocidos en Macabeos como los piadosos guerreros. Esta tensión interna explica por qué Antíoco tuvo entrada fácil a Jerusalén, precisamente por ese grupo, ¿verdad?, que lo apoyaba, que se mezclaron con todas esas costumbres griegas y por lógica que lo apoyaban a él, ¿verdad? Entonces, bueno, lamentablemente del mismo pueblo habían adoptado todas esas costumbres, se helenizaron y por lógica pues que apoyaban a este Antíoco, ¿verdad? Bueno, la persecución de Antíoco IV, al cual le decían Epífanes, fue del año 175 al año 164 antes de la era común. Antíoco toma el nombre de Epífanes, manifestación divina, pero sus enemigos lo llamaban Epimanes, el loco. Le decían el loco porque pues realmente sí estaba loco. Hacía muchas cosas tremendas, ¿verdad?, que posteriormente vamos a ver, a tomar en cuenta. Muchas historias que vienen en el libro de los Macabeos. Y bueno, hoy si nos da tiempo vamos a considerar una historia que toca nuestra alma donde, bueno, toca nuestra alma, nuestra neshama hasta lo más profundo, porque ahí en el libro de Macabeos narra de una mujer, ¿verdad?, que tenía 7 hijos. Y bueno, ellos no quisieron tomar esas costumbres griegas y bueno, tuvieron que dar su vida, ¿verdad? Pero ni uno de ellos renegó de su fe, de su emunaj. Entonces, bueno, vamos a continuar. En el año 167 antes de la era común, tras revueltas internas, impone decretos extremos, lo que veíamos ayer, ¿verdad? Abolición de la Torá, prohibición del Brit Milá, la circuncisión, prohibición del día de reposo, el Shabbat, destrucción de rollos de la Torá, imposición de sacrificios idolátricos y prohibiciones de la menorá, sí, del candelabro hebreo. O sea, todo eso lo prohibió. Ejecución de mujeres que circuncidaban a sus hijos. O sea que esas mujeres que circuncidaban a sus hijos eran asesinadas por cumplir el mandamiento de Yahweh. En el templo colocaba un altar a Zeus olímpico, lo que en Daniel se llama la abominación desoladora. Las citas que consideramos el día de ayer, ¿verdad? A eso se refería Daniel, de que la abominación desoladora, cuando este hombre en el Bet Hamikdash, en el templo, coloca un altar a Zeus olímpico. Por eso es que la fiesta de Hanukkah es profética. Es profética porque ya se cumplió y se volverá a cumplir. Lamentablemente, ¿verdad? Pero se volverá a cumplir. También es importante considerar el personaje de Matillahu o Matatías, ¿verdad? Y el inicio, inició la rebelión en el año 167 antes de la era común. Matatías o Matillahu, un Cohen de Modín, se niega a sacrificar a los dioses griegos.
Cuando otro judío helenizado acepta hacerlo, Matatías lo mata. Por ese celo kadosh, ¿verdad? De ver que uno de sus propios hermanos, por tener contento a este hombre, ¿verdad? Decide pues sacrificar esos animales impuros, lo que es el cerdo, los cerdos en el altar. Y bueno, este hombre celoso de la Torá, Matatías o Matillahu, mata a este hombre, ¿verdad? A su propio hermano. Y bueno, lo mata y huye a las montañas con sus hijos e inicia la resistencia. El grito inicial fue: quien sea celoso por la Torá y mantenga el pacto, que me siga. Fueron esas palabras, ¿verdad?, que dijo este varón celoso de la Torá, Matatías, y son las mismas palabras, ¿verdad?, que están en el libro de Shemot o Éxodo. Vamos a ver esa porción. Shemot, capítulo, o Éxodo, capítulo 32. Vamos a ver esa porción. Shemot o Éxodo, capítulo 32, 26. 32, 26. Bueno, vamos a considerar esta cita. Éxodo, capítulo 32, verso 26. Y estaba Shemot 32, 26. Dice: y estaba Moshe en la entrada del campamento y gritó: quien esté para Yahweh, venga a mi lado. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Las mismas palabras lo dijo Matatías o Matillahu. Dijo, ¿verdad? Quien sea celoso por la Torá y mantenga el pacto, que me siga. Y bueno, por lógica, ¿verdad?, que se unieron con él todos esos varones que aman a Yahweh. Se levantaron y se unieron con él para ir a pelear contra todos esos, contra ese ejército, ¿verdad?, que era pues tan poderoso humanamente. Pero bueno, eso es lo que también se celebra en Hanukkah. Los pocos vencieron a los muchos. Ese es un milagro que Yahweh hizo, ¿verdad? Las campañas militares de los macabeos tras la muerte de Matatías, su hijo Yahudá Macabí asume el liderazgo. O sea que después de la muerte de Matatías o Matillahu, queda su hijo Yahudá como el líder, ¿sí? Estrategia militar, guerrilla en las montañas. O sea que ellos siempre estuvieron en las montañas, en las cuevas, resguardados, ¿verdad? Todo ese grupo que se unió, que era celoso de la Torá, y bueno, estuvieron ahí en esa lucha, ¿verdad? Y bueno, hicieron golpes rápidos, ataques nocturnos, conocimiento del terreno, motivación religiosa profunda. Batallas más importantes fue la del monte de Efraín, batalla de Bet Orón y en Maús y en Bet Sur. O sea, en esos lugares fue donde hubo esos enfrentamientos, ¿verdad?, entre los macabeos con todo ese ejército poderoso de Antíoco Epífanes. Entonces, en todos estos enfrentamientos, los macabeos vencen ejércitos muchos más grandes y mejor equipados. Recuperación de Yarushalayim
y purificación del templo. Eso sucedió en el año 164 antes de la era común. O sea que ellos recuperan Jerusalén y recuperan el templo, lógico, ¿verdad? Y purifican el templo en el año 164 antes de la era común. Una vez conquistada Jerusalén, destruyen el altar a Zeus, limpian el templo, el Bet Hamikdash, construyen un nuevo altar y fabrican nuevos utensilios sagrados, reconstruyen las puertas y las cámaras del templo, del Bet Hamikdash. Esto dio inicio a la primera Hanukkah, celebrada por 8 días como un segundo Sukkot, como un segundo, para que se entienda, una segunda fiesta de las cabañas, ¿sí? Donde no pudieron celebrarlo, ¿verdad? Ya que en ese año no pudieron celebrarlo por culpa de la ocupación extranjera, ¿sí? Y esa cita, la consideramos el día de ayer. Es Primera de Macabeos, capítulo 4, versos 52 al 59. El milagro del aceite. El milagro del aceite en los escritos más antiguos, sí, de los Macabeos se menciona el milagro del aceite. No se menciona, el milagro del aceite, solo la dedicación. El milagro aparece 300 años después en el Talmud y está en Shabbat 21b. Ahí es donde narra sobre el milagro del aceite. Había una vasija de aceite puro para un día y Yahweh hizo que la luz durara 8 días. Los estudiosos añadieron esta tradición porque deseaban enfatizar la intervención divina más que la victoria militar. Porque es importante, ¿verdad?, que toda batalla, toda guerra es ganada cuando Yahweh está con nosotros. Y estos hombres valientes que se levantaron a luchar contra los muchos, vencieron porque Yahweh estaba con ellos. Sí, por eso fue que ellos vencieron. Esos pocos vencieron a los muchos, a ese ejército poderoso y que estaba muy preparado, ¿verdad? Y ellos pues no tenían esa preparación, mucho menos las armas que ellos tenían. Entonces, ellos ganaron porque Yahweh estaba con ellos. La dinastía Asmonea Macabea, después de la revuelta, tras la victoria, los macabeos se convierten en gobernantes y Cohen Hagadol. Forman una dinastía asmonea en el año 164 antes de la era común hasta el año 63, ¿sí? Antes de la era común. Entonces, se expanden territorialmente, se vuelven una fuerza política regional, debilidades internas con el tiempo, algunos se helenizan, surgen conflictos con fariseos y saduceos y empiezan guerras internas dentro del mismo pueblo, ¿sí? En el año 63 antes de la era común, Pompeyo de Roma entra en Jerusalén y Judea, pasa a ser protectorado romano. Esto inevitablemente conecta la historia de Hanukkah con el periodo que dio origen en el tiempo del segundo templo, del segundo Bet Hamikdash, y posteriormente el contexto histórico del nacimiento del movimiento en el tiempo de Yeshua HaMashiach, ¿sí? Hanukkah en tiempo del segundo templo
¿sí? En tiempo del segundo Bet Hamikdash, en época de Yahshua en el siglo I, Hanukkah ya era una fiesta establecida, se llamaba fiesta de la dedicación, y bueno, eso lo vimos en la cita de Yohanan, capítulo 10, verso 22, ¿verdad? Donde ahí dice sobre la fiesta de la dedicación. Era costumbre encender luces en la entrada de las casas, se conmemoraba la libertad religiosa, evolución tras la destrucción del templo en el año 70 después de la era común. Los sabios de Yadné redefinen el sentido de la fiesta de victoria militar a victoria espiritual. El foco pasa del ejército de los macabeos al milagro del aceite. Se establece el uso de la Januquía de 9 brazos. Esto fue necesario porque Roma prohibió revoluciones. Había que evitar el entusiasmo militarista. Hanukkah en la diáspora. Durante siglos, Hanukkah se convirtió en un símbolo de resistencia cultural, un recordatorio del pacto, una luz en medio del exilio, un tiempo de enseñanza a los niños. ¿Sí? Hanukkah en la era moderna, con el surgimiento, ¿sí?, los macabeos se transformaron en un símbolo de independencia judía. Casi todas las comunidades judías del mundo celebran Hanukkah públicamente en la actualidad, ¿sí?, ya que, bueno, es una fiesta de identidad, libertad y milagros. Bueno, esto es de acuerdo a la historia, ¿verdad? Y me gustaría compartirles una una historia que está en el libro de los Macabeos. En el libro de los Macabeos, es segunda de Macabeos, capítulo 7, donde vemos, ¿verdad?, una historia muy triste que sucedió en ese tiempo, en el tiempo cuando precisamente este hombre perverso, ¿verdad?, Antíoco Epífanes IV, ya que era tan perverso, ¿verdad?, que era tan cruel. Entonces, bueno, vamos a ver esta cita. Para los que tienen este libro de Macabeos o Macabín, segunda de Macabeos, capítulo 7, ahí vemos el martirio de 7 hermanos y su madre. Por eso comento, ¿verdad?, Hanukkah es una fiesta profética que se cumplió y se volverá a cumplir lamentablemente. Todo lo que sucedió en Hanukkah, todo lo que es la historia de Hanukkah se cumplió en aquel tiempo, ¿verdad? Pero lamentablemente, bueno, se volverá a cumplir cuando aparezca el Antimashiach. Entonces, bueno, vamos a considerar esta historia, esta historia que narra el libro de los Macabeos, capítulo 7. Sucedió también que 7 hermanos con su madre fueron detenidos. El rey quería obligarlos. Cuando dice el rey, se refiere a Antíoco Epífanes IV, ¿sí? El rey quería obligarlos, azotándolos con látigos de nervios de buey, a comer carne de cerdo prohibida por la Torá. Uno de ellos, en nombre de todos, habló así: ¿qué quieres saber al interrogarnos? Estamos dispuestos a morir antes que faltar a las leyes de nuestros antepasados. Enfurecido, el rey, o sea, Antíoco, mandó poner al fuego
grandes sartenes y calderas. Cuando estuvieron calientes, ordenó que al que había hablado en nombre de todos, le cortaran la lengua y que le arrancaran el cuero cabelludo, y le cortaron los pies y las manos en presencia de su madre y de los demás hermanos. Cuando ya estaba completamente mutilado, el rey mandó acercarlo al fuego y todavía con vida echarlo al sartén. Mientras el humo de la sartén se esparcía por todas partes, los otros hermanos se animaban entre sí y con su madre a morir valientemente decían: Yahweh, el Elohim, está mirando y en verdad tiene compasión de nosotros. Eso fue lo que Moshe dijo en su canto cuando echó en cara al pueblo su infidelidad. Yahweh se compadecerá de sus siervos. Así murió el primero. Entonces llevaron al segundo al suplicio y después de arrancarle el cuero cabelludo le preguntaron: ¿quieres comer para que no te corten el cuero en pedazos? Él respondiendo en su lengua materna, o sea, hebreo, sí, porque esa es la lengua materna, dijo: no. Así que fue sometido igualmente al tormento, pero él, exhalando el último suspiro, dijo: tú, criminal, nos quitas la vida presente, pero el Rey del mundo nos resucitará a una vida eterna, a nosotros que morimos por sus leyes. Enseguida torturaron al tercero. Cuando se lo pidieron, sacó inmediatamente la lengua, extendió sin miedo las manos y dijo valientemente: de Yahweh recibí estos miembros, pero por sus leyes los desprecio, y de él espero recobrarlos. Hasta el rey, o sea, Antíoco, y los que estaban con él quedaron impresionados con el ánimo del joven, que de tal modo despreciaba los tormentos. Muerto también, el cuarto fue sometido a la tortura, y cuando estaba por morir dijo: acepto morir a manos de los hombres, esperando la promesa hecha por Yahweh, de que él nos resucitará para él. En cambio para ti no habrá resurrección a la vida. Enseguida trajeron al quinto y lo torturaron. Él, mirando al rey, dijo: aunque eres mortal, tienes poder sobre los hombres y haces lo que quieres, pero no pienses que Yahweh ha abandonado a nuestro pueblo. Aguarda un poco y verás cómo él con su gran poder te atormentará a ti y a tus descendientes. Después trajeron al sexto, quien estando para morir dijo: no te hagas ilusiones por nuestra culpa. Sufrimos esto porque hemos pecado contra nuestro Elohim. Por eso nos han sucedido cosas terribles. Pero tú, que te has atrevido a luchar contra Yahweh, no pienses que quedarás sin castigo. Pero muchos más admirable aún y digna de glorioso recuerdo fue la madre, quien, viendo morir a sus 7 hijos en un solo día, lo sobrellevó todo con fortaleza de alma, sostenida por la esperanza en Yahweh. Animaba a cada uno, hablándole en su idioma materno,
y llena de nobles sentimientos y uniendo un ardor varonil a sus reflexiones maternales, les decía: no sé cómo aparecieron ustedes en mis entrañas, no fui yo quien les dio la vida y el aliento, ni quien organizó su cuerpo. Es el creador del mundo, que hizo todas las cosas, quien forma al hombre desde el primer momento. Él, en su compasión, les devolverá la vida y el aliento, pues ustedes, por las leyes de Yahweh, no piensan en ustedes mismos. Antíoco creyó que ella se burlaba de él y sospechó que le estaba insultando. Como más joven estaba aún con vida, el rey no solo trataba de convencerlo, sino con juramento se comprometió a hacerlo rico y dichoso y a contarlo entre sus amigos confiables de alto cargo si se apartaba de las leyes de sus antepasados. Pero el joven no hizo caso. Entonces el rey mandó a la madre que aconsejara al joven que salvara su vida. Tanto le insistieron que ella al final consintió en hablar a su hijo. Se inclinó hacia él y, burlándose del cruel tirano, dijo al hijo en su lengua materna, en hebreo: hijo, ten piedad de mí, que te llevé 9 meses en mi seno, que te di el pecho durante 3 años, y que te he criado y te he educado hasta la edad de ahora, que ahora tienes. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, que veas todo lo que hay en ello y entiendas que de la nada Yahweh lo hizo todo, y que de la misma manera creó el género humano. No temas a este verdugo, muéstrate digno de tus hermanos y acepta la muerte, para que por la rajamín, por la compasión de Yahweh, yo te recobre junto con ellos. Todavía estaba ella hablando cuando el joven dijo: ¿qué esperan ustedes? No obedezco las órdenes del rey, obedezco los mandamientos de la Torá de Yahweh, que dio a nuestros padres por medio de Moshe. Y tú, rey, autor de todos los males que afligen a los Yahudín, no escaparás de las manos de Yahweh. Nosotros sufrimos por nuestros propios pecados. Sí, para castigarnos y corregirnos, el Elohim de la vida se ha enojado momentáneamente con nosotros. Nuevamente habrá de reconciliarse con sus siervos. Tú, impío, el más criminal de todos los hombres, no te enorgullezcas sin razón, ni te llenes de vanas esperanzas para levantar tu mano contra los siervos de Yahweh. ¿Aún no has escapado del juicio de Elohim Todopoderoso, que todo lo ve? Nuestros hermanos, después de soportar un sufrimiento pasajero, gozan ya de la vida eterna que Yahweh ha prometido. Tú, en cambio, recibirás de Yahweh el castigo que mereces por tu orgullo. Yo, lo mismo que mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes de nuestros padres, y suplico a Yahweh que tenga pronto compasión de su pueblo, y que con calamidades y castigos te obligue a ti a confesar que Él es el único Elohim, que en mí
y en mis hermanos se detenga la ira del Todopoderoso, juntamente desatada contra nuestro pueblo. Enfureció el rey y no pidiendo soportar la burla, torturó con mayor crueldad a este que a los otros. Así murió el muchacho sin haber comido cosa impura y con una gran confianza en Yahweh. Finalmente, después de sus hijos, murió también la madre. Con esto terminamos nuestro relato sobre la comida de los alimentos impuros y las extraordinarias crueldades que se cometieron. Bueno, ahí tenemos la historia, ¿verdad?, de esta madre con sus 7 hijos, que a pesar de que sabían que estaba su vida en riesgo, ellos prefirieron, ¿verdad?, morir antes de comer alimentos impuros. Ellos murieron con esa emuná, con esa fe de obedecer a Yahweh, que es lo más importante. Por eso es que Hanukkah es fiesta profética. Todo lo que aconteció volverá a suceder. Y con esta historia de esta mujer y de sus 7 hijos, que quede como reflexión para nuestra vida, ya que sabemos que vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de prueba para todo creyente. Y así como esta mujer con sus 7 hijos fueron probados, fue probada su fe, su emuná, así también seremos probados en los últimos tiempos. Y ya estamos en esos tiempos, entonces debemos de ser valientes y tomar como ejemplo a estos 7 grandes hombres junto con su madre, que prefirieron morir antes de renegar en contra de la Torá de Yahweh. Quise considerar esta historia ya que nos ayuda a reflexionar, a recapacitar y pues para tomar fuerza y que seamos valientes ante la prueba final que viene en estos días. Bueno, pues si Yahweh lo permite, mañana estaremos viendo sobre esta fiesta de Hanukkah, lo que realmente significa Hanukkah, ¿sí? Vamos a hacer la verajá, la bendición por el estudio de la Torá. Y bueno, mañana, si Yahweh lo permite, estaremos nuevamente considerando un poco sobre lo que es la historia, sobre lo que está en los libros de los Macabeos, ya que todo eso es lo que se celebra en Hanukkah, la victoria, los milagros que Yahweh hizo, ¿verdad?, con el pueblo, de que los pocos vencieron a los muchos, y precisamente eso acontecerá en los últimos tiempos. Muy poquitos del pueblo, muy pocos, son los que se van a levantar en obediencia, en apartamiento, y lamentablemente, ¿verdad?, lamentablemente muchos se van a unir con el antimashiach y van a preferir desechar la Torá, van a preferir pisotear los mandamientos de Yahweh por miedo, y van a tomar esas costumbres de los griegos, grecorromanas, van a unirse con toda esa multitud. Entonces, por eso es tan importante considerar la historia, porque Hanukkah no solamente es una tradición, como muchos dicen, sino es una fiesta profética. Entonces, bueno, que Yahweh nos ayude a ser valientes y luchar hasta el final, que no reneguemos en contra de la bendita Torá, ni de todas las instrucciones que Yahweh dio a su pueblo. Bueno, vamos a hacer la bendición final, de la bendición que se dice después del estudio de la Torá,
Baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet behayei olam ata betoheinu Baru ata Yahweh noten hatorah. Bendito eres tú, Yahweh Elohim, nuestro Rey del universo, quien nos ha dado la Torah de verdad y has establecido la vida eterna en nosotros. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Beshen Yahshua Hamashiach, Melech de Israel. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, Ajín y Ajayot, si Yahweh lo permite, mañana nos vemos. Que Yahweh les bendiga grandemente. Que el Elohim que bendijo a Abraham, a Isaac, a Jacob y al Melech Dawi y a todos nuestros antepasados, los bendiga a cada uno de ustedes, a ustedes y a toda su familia. Shalom, shalom, Laila Tov, Laila Tov.